Bendiciones y bienvenidos, mis amados hermanos. Es un gusto saludarles por este medio y compartir con ustedes la palabra del Señor. Estaremos viendo este tema, la bendición de las estaciones. Y es importante notar que cuando Dios establece las lumbreras sobre la tierra, es específicamente para poder poner esos límites de las estaciones. Y a través de poner las estaciones es para darnos enseñanza a través de ellas. Es decir, que nosotros podamos aprender de las estaciones diferentes situaciones que vamos a experimentar en nuestra vida y en los diferentes niveles o partes de nuestra vida, como lo es la niñez, la adolescencia, la juventud, el ser adulto, el estar ya como anciano, y en todos estos niveles o etapas de nuestra vida tenemos un aprendizaje muy hermoso de parte del Señor. Obviamente, también cabe decir que nosotros no sabemos hasta dónde, hasta cuál etapa estaremos en nuestra vida. Esa decisión es enteramente del Señor, pero sí nosotros debemos de entender que es con el propósito en cada estación de nuestra vida de enseñanza, de aprender. Y las estaciones, de alguna manera, podemos nosotros entender que hay algún tipo de cambios, de sufrimientos, porque de hecho, cada estación tiene diferentes cosas es decir, tiene diferentes características que no son de otra estación. Y en algunas de estas estaciones, es decir, cuando va a empezar otra estación, pues hay ese cambio más notable en el cual nosotros podemos identificar que va a empezar otra estación. Y así es la vida, precisamente. Hay estaciones en nuestra vida como dice el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Donde hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para todo debajo del sol. De tal manera que nosotros debemos de aprovechar el tiempo que nos es dado, pero sobre todo para aprender de cada acontecimiento en nuestra vida. Y vamos a ver, vamos a iniciar a ver unos versículos donde nosotros podamos corroborar que Dios es el que establece esto. El Salmo 74, versículo 17 dice, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Es decir, que esto no fue un concepto humano, no fue simplemente algo que el humano haya pensado o considerado o que haya dicho, ¿saben qué? Vamos a establecer estos tiempos. No, sino que Dios desde antes que ya pusiera al ser humano sobre la tierra, ya había fijado todo esto, ya había establecido el verano y el invierno, las características de tal para que el ser humano pudiera aprender de ello. Ahora, nosotros podríamos pensar, bueno, ¿y cuál fue el propósito de Dios al establecer estas estaciones? Es decir, obviamente que el hombre iba a tener que desarrollar diferentes cosas en cada una de estas estaciones. Por ejemplo, cuando en la antigüedad el ser humano tal vez vivía en ciertos lugares, pues tenía también que prepararse para las estaciones que vendrían. Como cuando viene el invierno. Si el ser humano vive en un lugar donde cae nieve, pues obviamente es un lugar donde va a ser mucho frío, un frío donde el ser humano tiene que aprender a cuidarse de ese frío, tiene que adaptarse a la forma de vida en el tiempo que esté esa estación, porque si no se prepara para ese tiempo del invierno, pues obviamente que se va a enfermar, va a tener padecimientos y muy probable que vaya a morir. De igual manera, cuando viene el tiempo del verano, pues sabe que también el clima
va a cambiar. Es decir, que las características que nosotros podemos ver dentro de las estaciones pueden también o tienen que ver con la temperatura donde se está viviendo esa estación en específico. Y esto lo digo porque no todos el mundo vive las estaciones al mismo tiempo, obviamente. Entonces, pero cuando una persona va a entrar a esa estación de invierno, pues sabe que debe de vestir diferente, sabe que los horarios van a ser un poco distintos, sabe que el clima va a ser distinto, sabe que las cosas que tiene que desarrollar van a ser distintas y en el verano de igual manera. Entonces, nosotros de alguna manera nos adaptamos a esos términos que el Señor fijó. Y le vuelvo a repetir, los estableció precisamente para que nosotros podamos aprender de ellos. Ahora aquí pongo una imagen y le vuelvo a repetir, aunque no siempre esto más es en Estados Unidos, en México, en algunos lugares, ¿verdad? Pero no en todo el mundo, obviamente. Nosotros podemos ver que existe la primavera, el verano, el otoño, el invierno, y como ya decíamos, cada uno tiene diferentes días de duración, la inclinación que hay de la Tierra, ¿verdad? En los meses que existe esto y los días del mes. Entonces es bien importante, mi estimado hermano, que nosotros podamos aprender de cada estación que nos ha tocado vivir. Y le repito, en Génesis capítulo 1, versículo 14, es cuando Dios establece esto. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Es decir, que no solamente nosotros vamos a entender lo que son las estaciones, las características de las estaciones que Dios establece, sino que también dice que para días y años. Y esto precisamente es algo bien importante porque son las etapas o las estaciones que en nuestra vida son señaladas por los días de nuestra vida y por los años de nuestra vida. De tal manera que, como le decía al principio, pues tenemos una etapa de niñez, tenemos una etapa de adolescencia, una etapa de juventud, una etapa de adultos y así sucesivamente vienen estas diferentes etapas en nuestra vida y estas diferentes estaciones en las cuales Dios también nos quiere enseñar. Es decir, el tiempo de la niñez, por ejemplo, nosotros dentro de la niñez también podemos ver diferentes aspectos. Uno, cuando una persona nace, pues se requiere de un cuidado hacia ese niño, ¿verdad? Y entonces hacia esa criatura vive esa etapa donde se le alimenta, donde se le cuida, donde se le habla y así se le va enseñando a comer, se le va enseñando que es importante repetir, se le va enseñando que es importante que se le cambie el pañal y así todo el aprendizaje que se lleva en esa etapa. Igualmente en la adolescencia, en la niñez, cuando es adulto, es decir, toda la vida, mi amado hermano, es de aprendizaje. Pero cuando se llega a la etapa de la vejez, pues es algo muy interesante también, porque también en esta etapa es una etapa donde también se debe de honrar y también tienen una gran enseñanza para aquellos que van iniciando. ¿Y por qué quiero específicamente apuntar este tema? Porque hoy lo quiero apuntar no solamente hablando de las estaciones, sino apuntarlo hacia la vejez. ¿Sabe? Porque en este tiempo a muchos de los ancianos se les olvida.
Es decir, se les hace a un lado, se les dice no es importante tu consejo, se les dice no me interesa lo que estés viviendo, muchas veces incluso los hijos o la familia los lleva a asilos, a casas donde los dejan para que otros cuiden de ellos y simplemente ya no se escucha el consejo que ellos puedan tener. Y precisamente en muchas ocasiones por causa de no escuchar el consejo que tal vez aquellos ancianos en su vejez pudieran dar a las nuevas generaciones, pues es que también se va perdiendo todo aquello, hermano, que no debería de perderse, aquel aprendizaje, aquella enseñanza que nosotros podemos tener, porque la escritura, mi amado hermano, nos enseña acerca de esta etapa. En este mes vamos a estar hablando algunos aspectos de estas estaciones, hablando características de la vejez, de la juventud, de la niñez, de cuando somos adultos, responsabilidades que tenemos, pero también bendiciones que tenemos de parte del Señor. Por eso se llama el tema, le vuelvo a recordar, se llama el tema las bendiciones de las estaciones. Nosotros debemos de saber que en cada estación hay una bendición para nuestra vida. Y no solamente estoy hablando de porque fíjese que aquí dice las estaciones para días y años, porque también hay días, hermano, en los que vivimos situaciones características y nosotros podemos decir, Señor, ¿por qué estoy viviendo este tipo de días? Días de angustia, días de soledad, días, hermano, y puede haber días de felicidad, puede haber días de abundancia, diferente tipo de días en nuestra vida y a veces son días dolorosos, días de sufrimiento, días de situaciones adversos, pero todo esto sirve para nuestro crecimiento. Igualmente los años. De cada etapa, hermano, aquí como lo pone el Señor, es decir, no solamente entender que hay estaciones, sino que incluso dentro de esas estaciones hay días en los que podemos vivir diferentes cosas, tanto positivas como negativas, pero también que hay años en los cuales vamos a vivir o etapas que están estructuradas en años en las cuales vamos a decir, híjole, ¿te acuerdas de aquellos tiempos? ¿Qué años tan bendecidos? ¿Qué años? Entonces, todo es para aprendizaje. Ahora, algo muy importante para nosotros es que nosotros entendamos en qué estación estamos viviendo, en qué días estamos viviendo y en qué años estamos viviendo. En todas las áreas, hermano, no solamente estoy hablando de lo físico, no solamente estoy hablando de lo almático, de nuestras emociones, sino también en el sentido espiritual, porque esto lo podemos adaptar, hermano, a todas estas cosas. En el nivel, por ejemplo, físico, que obviamente vamos a saber que las estaciones en lo físico no es igual. ¿Por qué? Porque un clima es diferente que otro. En los días de la misma forma, porque en lo físico puede haber días de enfermedad y puede haber días de salud. En los años igualmente las características no son iguales porque puede haber años que nuestro físico podíamos tener más alcance y que habrá años en los que nuestro físico ya no alcanza lo que alcanzábamos antes. Entonces nosotros tenemos que entender eso, hermano, porque en las estaciones que a nosotros nos corresponde vivir, va a haber cosas que nosotros tenemos que hacer, es decir, responsabilidades que tenemos en nuestra vida, pero también habrá cosas, hermano, que nosotros tenemos que cuidar. Entonces es importante, hermano, y vamos a continuar un poquito y ver específicamente algunas cosas, no todo, pero algunas cosas de la vejez. ¿Qué nos enseña la escritura acerca de la vejez? Y dice en Proverbios capítulo 16, versículo 31,
corona de honra. Oiga bien, hermano, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Es decir, que no todo tipo de vejez, sino la vejez que se encuentra en el camino de justicia. Pero fíjese qué tremendo, en qué posición pone el Señor, pone la Escritura a la vejez, que es una corona de honra. De esta manera nosotros podemos entender que se le debe una honra a aquel que es anciano. Se le debe una honra. ¿Por qué? Porque ha llegado precisamente a esta edad. Ahora, hay que aclarar algo bien importante, ¿verdad? No estoy diciendo que todo lo que dice un anciano se tiene que hacer. Obviamente siempre se tiene que ver la perspectiva de lo que está en la escritura. Y precisamente por eso no solamente dice corona de honra, es la vejez, sino que además dice que se halla en el camino de justicia. Es decir, que no todo el que alcanza esa etapa obviamente la ha alcanzado bajo ese camino de justicia. Pero todo aquel, mi amado hermano, que la ha alcanzado en el conocimiento de nuestro Señor, todo aquel que ha alcanzado la vejez, hermano, en el sentido de estar en el camino del Señor, algo puede aportar a las nuevas generaciones, algo puede aportar, mi amado hermano, con relación a consejo a las personas que están viviendo en este tiempo. Entonces, de esta manera, mi estimado hermano, nosotros tenemos que entender que ellos ya han pasado un proceso, que ellos ya han pasado diferentes etapas, estaciones, días y años en su vida y han aprendido. Y por esa razón que han aprendido, que han adquirido esa sabiduría, esa inteligencia, esa ciencia, nos pueden dar un consejo. Pero hoy le digo, le repito, mi estimado hermano, que muchas de las nuevas generaciones no quieren escuchar nada de los ancianos, no quieren que les diga nada, porque usted sabe que hay un dicho, ¿verdad? Que dicen, es mi vida, yo voy a tomar las decisiones que yo quiero. Usted ya tomó sus decisiones, usted ya hizo lo que quiso y ahora déjeme a mí hacer lo que yo quiero, déjeme que yo tome mis decisiones. Pero qué terrible, hermano, cuando se quiere, cuando el anciano, cuando la persona que ya ha alcanzado una madurez quiere dar un consejo para evitarle al joven, para evitarle al adulto alguna situación, hermano, qué terrible cuando uno se cierra a ese consejo, qué terrible cuando uno se cierra a platicar con estas personas que pueden ser de edificación, que pueden ser de restauración, que pueden ser, mi amado hermano, personas con las cuales Dios hable a nuestra vida. Sin embargo, en estas nuevas generaciones, le vuelvo a decir, muchas veces incluso mejor se llevan a los padres fuera de las casas y los ponen en asilos, los ponen en otros lugares, porque simple y sencillamente no quieren tratar con ellos. No les gusta que les estén diciendo, no hagas esto, no tomes esta decisión. Es decir, cuando se les quiere dar un consejo, no quieren recibirlo. Pero la escritura me enseña, mi estimado hermano, que nosotros debemos de honrar a los ancianos, debemos de escucharles, debemos, hermano, de atenderles, debemos de ayudarles, debemos de bendecirles, debemos, hermano, de decirles qué se le ofrece, mira, aquí estoy para servirle. ¿Por qué, hermano amado, en ocasiones
la gente no quiere atender, incluso dentro de las congregaciones, hermano. Es algo triste, yo lo he visto, donde ya a los ancianos se les hace un lado y dicen, no, es que ellos ya terminaron su tiempo, ellos ya terminaron el tiempo de su servicio, ellos ya terminaron su vida, ahora que sean los jóvenes. Pero nunca, nunca debemos de olvidar la forma de trabajo que se tenía desde la antigüedad, donde se ponían, cuando los bueyes arraban la tierra, se ponía un buey viejo y un buey joven. El buey joven simplemente aportaba la fuerza, pero el buey viejo aportaba la guianza. ¿Por qué? Porque el buey viejo tal vez ya no tenía la fuerza para arrastrar, para arrastrar el arado, y por eso el buey joven estaba ahí. Pero el buey viejo era el que le conducía, el que le guiaba, el que le dirigía, porque él ya sabía cómo se tenía que hacer, por dónde tenía que caminar, cómo lo tenía que desarrollar. Y trabajaban en un conjunto, trabajaban en armonía. Nosotros en el cuerpo de Cristo, mi hermano, debemos de aprender a trabajar así. Hoy, hermano, también hay congregaciones que son puros jóvenes, hermano, y no estoy menospreciando tampoco, ¿verdad? Porque son características o etapas, perdón, que debemos de vivir, estaciones, días, años que debemos de vivir, pero siempre también se requiere del consejo. Se requiere también, hermano amado, cuando Pedro en su primera predicación, es decir, en la primera predicación, después de haber venido el Espíritu Santo, es decir, la predicación que produjo el Espíritu Santo en el llamado día de Pentecostés, que era una fiesta que se celebraba 50 días después del Pesaj, Shavuot. Nosotros nos damos cuenta, hermano, en esa fiesta de las semanas, que cuando viene el Espíritu Santo de Dios, Pedro empieza a dar una predicación y empieza a decir que eso que estaba ocurriendo era una palabra profética dicha por Joel. Y dentro de esa palabra profética, usted lo puede después revisar, dice, hermano, que iba a recibir una visitación de la llenura del Espíritu Santo, no solamente los jóvenes, no solamente, hermano, en esa etapa, no, sino que dice jóvenes y ancianos. Es decir, que Dios desea, mi estimado hermano, que trabajemos en unidad, tanto los jóvenes como los ancianos, no solamente una congregación de ancianos, ni tampoco solo una congregación de jóvenes, sino en conjunto saber trabajar, porque ciertamente, hermano amado, y así como en la antigüedad, le vuelvo a decir, como se ponía un buey viejo y un buey joven para poder trabajar la tierra, se requiere de que en este tiempo también podamos trabajar de esa forma. Ahora, vamos a continuar, hermano. ¿Qué más dice la escritura con relación a esto? Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Le vuelvo a repetir, sí, tienen fuerza los jóvenes, pero los ancianos tienen una experiencia que va a ayudar a poder alcanzar cosas hermosas en Dios. Fíjese lo que dice, hermano, en la vejez, David, Salmos 71:9, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Esto es lo que le digo, porque muchos cuando dicen, no, ya está viejito, ya desechémoslo, ya no sirve, ya desamparémoslo. No, mi hermano, no podemos hacer eso. Porque la escritura nos aconseja y nos dice en Efesios capítulo 6 verso 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Verso 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora le vuelvo a aclarar. Cuando se refiere a esto, le vuelvo a decir, hermano, no solamente está hablando de un padre o una madre, sino que se está hablando en el Señor. Está hablando en el Señor. Si vemos el contexto de esta cita, se refiere en el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque es obvio que puede existir un padre o una madre fuera del camino del Señor que esté dando un mal consejo al hijo o a la hija, algo que no va de acuerdo a la palabra, o un testimonio que no sea el correcto dentro de la obra del Señor. No quiero decir que no hay obediencia, sí, pero hay una obediencia hasta un cierto punto, porque si el padre o la madre está aconsejando algo que no es debido, eso no. Por ejemplo, se han oído testimonios de personas que se han convertido. Yo escuché de un testimonio de una persona alcohólica que se convierte al Señor y pues ahora estaba enamoradísimo del Señor, pero lamentablemente su familia no. Y su mamá le decía a este hijo que había conocido a Cristo, que había sido restaurado, que había ahora sido bendecido con el mensaje del Evangelio. Le decía, no, hijo, no, ya vete de mi casa, yo no te quiero aquí. Más te quería cuando eras alcohólico, te apreciaba más cuando llegabas drogado o alcoholizado, pero ahora que ya sales con esas cosas del Evangelio, no, vete de mi casa, no te quiero aquí. Entonces, ¿se imagina usted a una persona así? ¿Se imagina usted a un padre, a una madre hablando ese tipo de palabras con sus hijos? Por eso, poniendo en contexto, cuando dice obedeced en el Señor a vuestros padres, que los honremos, porque dice para que te vaya bien, para que te vaya bien. Porque hay muchos jóvenes que dicen, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué no puedo lograr los objetivos? Pues aquí está la promesa, porque dice, si tú honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien. Y no solamente te va a ir bien, sino que también serás de larga vida sobre la tierra. Es decir, hermano amado, que cuando nosotros honramos no solamente a nuestros padres, sino a los ancianos que tienen ese nivel de paternidad. Nosotros podemos saber, mi amado hermano, que el Señor nos va a bendecir, que nos va a ir bien y que seremos de larga vida, pero tenemos que honrar, mi amado hermano, a los ancianos, a los padres, pero también les da un consejo a los padres y les dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no los provoques, porque puede ser que en la etapa también de un anciano no siempre necesariamente es así, pero puede haber ocasiones en las que un anciano sea impaciente, en las que un anciano no tenga aquella mansedumbre o aquella templanza o aquello de hablar de una forma correcta y que provoque a ira a los hijos. Y dice, les da un consejo también y les dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esto precisamente no quiere decir golpearlos, porque mucha gente piensa que cuando se habla de disciplina se refiere a pegarles a los hijos. No, no necesariamente está hablando de esto. Que habrá momentos así, claro que sí, pero no necesariamente está hablando de eso. Está hablando de la enseñanza que nosotros les podemos dar, de la instrucción que nosotros, no que les podemos solamente dar, que les debemos de dar a nuestros hijos, los consejos, la disciplina, la instrucción, la enseñanza, aquellas cosas que van a bendecir a nuestros hijos. Pero yo le animo, mi amado hermano, que nosotros en estas estaciones que nos toca vivir podamos aprender de cada estación y que trabajemos en unidad,
tanto los ancianos como los jóvenes, como todos los que están en sus diferentes estaciones, para que juntos podamos servir al Señor, para que juntos podamos desarrollar los objetivos, alcanzar las metas que Dios tiene para nuestra vida, porque nos podemos ayudar los unos a los otros. Podemos en esa unidad, hermano, tener esa guianza de Dios por el Espíritu Santo, no solamente en un área de la vida. Eso no es así, porque hay gente que cree eso, sino que la visitación del Espíritu Santo viene en todas las áreas de nuestra vida para poder conducirnos a la bendición. Así que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Una cosa más que nos enseña la Escritura en el Salmo 92:12, fíjese, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Oiga esto, hermano, cómo Dios desea que nosotros podamos florecer cuando estamos plantados en su casa, porque estamos creciendo, porque llevamos ese mismo proceso del que le decía. En las estaciones, hermano, los diferentes árboles o arbustos o lo que usted quiera hablar del reino vegetal, nosotros podemos ver que sufren cambios, que sufren diferentes aspectos como árboles o como arbustos, pero dice la escritura, hermano, que nuestro proceso, los que estamos plantados en el Señor, los que estamos en la casa del Señor, dice, el justo va a florecer como la palmera. Es decir, hermano, que vamos a desarrollar. Ahora, usted sabe que la palmera no simplemente crece y ya, sino que tiene incluso batallas para crecer, tiene incluso tiempos de dificultad, pero Dios desea que nosotros podamos florecer, hermano, en las diferentes estaciones que nos toca vivir. Claro, tendremos tiempos, hermano, en los que parece que ya nos despelucaron todos, que quedamos sin hojas, que quedamos sin ramas, a lo mejor, que quedamos todos, hermano, mal. Pero cuando uno está plantado en la casa del Señor, tú debes de saber que el Señor te va a bendecir para que puedas florecer. Ahora, dice aquí además esta porción, verso 14, oiga bien, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia, que aún en la vejez, hermano, podemos producir, que aún en la vejez podamos estar vigorosos y verdes. ¿Pero para qué? Para anunciar. Por eso le decía, hermano amado, que cuando se llega a esa estatura, a esa etapa, a esa estación de la vejez, estas son cosas que nosotros debemos de saber, que Dios nos da la capacidad de, hermano, fructificar, nos da la capacidad de estar vigorosos, nos da la capacidad de anunciar, es decir, que tiene un propósito. Dice, si yo permití que llegaran a la vejez, si yo permití que llegaran a esa estación, si yo permití que llegaran a esa etapa, es porque quiero que anuncien, porque dice ahí en el verso 15, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. Que tú le puedas enseñar a los jóvenes, a los adultos, a los niños, mira, el Señor, Él es recto, Él es mi fuerza. Nunca te olvides del Señor, nunca te olvides que el Señor es la fuerza, la fortaleza, nunca te olvides que en Él tienes un refugio, nunca te olvides que en Él tienes todo lo que necesitas, nunca te olvides del Señor tu Dios y que en Él no hay injusticia. Fíjese qué tremendo, hermano amado,
Por eso, qué tremendo que en las diferentes etapas que nos tocan vivir, nosotros conozcamos las características y que si nosotros estamos en alguna etapa, veamos qué la escritura nos dice que tenemos que hacer en esa etapa, qué características nos deben de seguir. En este caso, el propósito final es para anunciar lo que Dios ha hecho, lo que Dios es para nosotros y dar la enseñanza a los que vienen detrás de nosotros cómo debemos de siempre hacer una búsqueda continua de nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo que nos guía y que nos aconseja. Un gusto compartir con ustedes este mensaje de la palabra del Señor. Mis amados hermanos, les envío un fuerte abrazo. Si es de bendición para ti este mensaje, compártelo y que sea de bendición para otros. Que Dios los bendiga.